Bienvenido a esto que es Ciencia Teosófica. Como todas las noches a las 22 horas estamos haciendo un vivo tanto desde Instagram como desde YouTube, en donde les voy compartiendo diferentes temas que tienen que ver con la espiritualidad y la ciencia teosófica en sí. Hoy nos vamos a hacer una pregunta, la cual vamos a responder desde la ciencia y desde un lugar espiritual a la vez. Entonces, esta pregunta fundamental que muchos de nosotros nos las hemos hecho, estimo, es ¿qué es la Matrix? ¿Se puede salir de la Matrix? ¿Cómo me puedo salir yo de esa? Bueno, esta pregunta, primero y antes que nada, requiere de una respuesta y es justamente ¿qué es la latiz o la Matrix? La latiz le dice la teoría de Jacobo Grinberg, que es una teoría que tiene él basándose en estudios de neurociencia y todos los estudios que hizo en algún momento. Para quienes no conozcan de Jacobo Grinberg, los invito a que vayan a ver. Pero lo que sí, la latiz o la matriz vendría a ser una especie de estado informacional que nos envuelve absolutamente a todos. No está alejado y de hecho, desde mi comprensión, la energía universal de alguna forma termina siendo la matriz. Pero esta matriz puede ser hackeada y a su vez puede ser modificada. Y esto significa que si nosotros vivimos adentro de esta matriz, nosotros mismos podríamos, si quisiéramos, cambiarla a nuestro antojo. Si bien no es algo simple de hacer, es algo que es posible. Y ahora vamos a entender por qué. Antes que nada, para poder explicar dónde está ubicada la matriz, quién la controla y quién es el que maneja los hilos de todo esto, en realidad de tu universo o de mi universo, quién es el que maneja los hilos, quién es el que controla las cosas, cómo es que nosotros vivimos esta experiencia de vida. ¿Es real que hay algo, que somos un experimento, que hay entidades malignas que nos están manipulando todo el tiempo y haciendo que tomemos diferentes decisiones? Bueno, esas preguntas las vamos a responder hoy con mucha certeza, a mi entender. Primero y antes que nada vamos a explicar entonces, como decía anteriormente, de qué se trata la teoría de la flor de la vida, porque esta nos va a dar las primeras respuestas y nos va a ubicar en cada uno de los lugares en dónde estamos nosotros parados dentro de este universo y qué papel jugamos nosotros como creadores o co-creadores y a su vez también observadores de esta realidad, de esta matriz que está ahí afuera. Entonces, como les decía, nosotros somos co-creadores y creadores de este universo y vamos ahora sí a contar un poco de qué se trata la teoría para después expandir y abrir hacia ese lugar. La teoría de la flor de la vida nos cuenta que tiene 5 dimensiones más una. La primera de estas, que es la dimensión 0, es una dimensión que se le llama la nada misma. La nada en realidad no puede ser sentida, la nada no puede ser nombrada, la nada no puede ser oída ni tampoco vista. En el mismo momento que la nada es observada, vista o hasta incluso olida, se transforma en un sentido. En el momento que el sentido se transforma en sentir, la mente interpreta, deja de ser nada. La nada ni siquiera puede ser nombrada, porque al ser nombrada ya es algo, es la nada. Pero ¿dónde es que habita esta nada? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio físico? Según la teoría de la flor de la vida, nos cuenta que la nada es la energía oscura a la cual la teoría de la relatividad o de agujeros negros nos cuentan que existe, que está ahí, pero que no podemos visualizar, que no podemos vislumbrar. Entonces, como les decía, la nada son todas aquellas cosas que aún no sentimos, pero a su vez la nada es todo aquello que está ahí, que son esas posibilidades que no fueron tomadas. ¿Y cómo es esto? Nosotros, buenas noches, ¿podrás subir un poco el volumen? A ver si puedo. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, hola. A ver si ahí me escuchan mejor. Seguimos avanzando. Y si no, creo que desde acá no. A ver, cuéntame si ahí me escuchan mejor. Creería que sí porque tengo el micrófono más cerca. Bueno, como les decía, la nada en sí es algo que no existe. Ahora mejor. Bueno, buenísimo. Gracias, Martín, por ayudarme. Así me pueden escuchar mejor.
Bueno, les decía entonces, la nada en sí es algo que está ahí. Son todas las opciones que en algún momento existieron. ¿Qué significa esto? Que son todas esas posibilidades que existen. ¿Qué significa? Nosotros dentro de nuestro universo tenemos materia, a lo que llamamos materia, y es todo esto que está acá. Entonces, con esto y con los pensamientos y con las creaciones que se hicieron hasta el momento, hay infinitas combinaciones entre todas estas posibilidades que ya se experimentaron. Esas posibilidades que están ahí suspendidas en el aire, que aún no fueron siquiera pensadas, existen, pero no fueron tomadas. ¿Y qué significa esto? Que están en algún lugar, y ese lugar sería la nada. Ese espacio, el cual está en el futuro, porque es un posible futuro, como el gato de Schrödinger, es un posible futuro que está ahí, que existe, que nosotros podemos ir a buscar y a tomar. ¿Qué significa esto? Nosotros a lo largo de esta vida podríamos ser personas extremadamente abundantes, pero por algún motivo, tal vez, en cada uno de los casos diferentes, algunos las haya tomado y otros no, y algunos haya tomado la abundancia en un sentido y otros en otro, pero a lo que voy es que todas las posibilidades están ahí arriba. Si hay algo que te está faltando, no es que no existe, sino es que vos aún no lo pudiste alcanzar y no lo pudiste bajar a tu realidad. Y ahora vamos a ver por qué esto. Entonces la dimensión 0 sería la nada de la teoría de la flor de la vida. La dimensión número 1 nos cuenta la teoría que es en realidad la energía ultravioleta, o sea, es el filamento más delgado, es la frecuencia más delgada y es con la que podemos hacer todas las cosas, o sea, es como es la esencia del universo, es la unión y ya vamos a llegar a la quinta, pero es la unión de todo lo que existe convertido en un punto focal. Es como si nosotros tomáramos todo el universo y de repente lo bajamos a una pequeña punta y lo cortamos. Tenemos una copia del universo, pero esta es una parte. Entonces esta parte, yo como ahí tengo todas las opciones y las combino, puedo combinar entre todas esas partes para crear mi realidad. Entonces, esta sí, ¿a dónde está esta? ¿A dónde están estas partes? ¿En qué lugar habitan? Bueno, estas partes de la primera dimensión habitan en un espacio-tiempo y ese espacio-tiempo es el futuro. ¿Cómo es posible que algo exista en el futuro? ¿Existe ahí? ¿Cómo es que existe? Bueno, es tan simple como, por ejemplo, si ustedes en este momento hay muchas ondas electromagnéticas y diferentes, podría ser una llamada que se están intentando comunicarse con ustedes y que eso tiene un tiempo de viaje hasta ustedes. No solo hasta ustedes o hasta el celular, sino que después tiene un viaje hasta su propio cerebro. O sea, tiene que llegar esa luz infrarroja o lo que quiera que sea, esa señal tiene que llegar hasta tu cerebro. Entonces está en el futuro, habita. Probablemente alguien ya mandó el mensaje, pero todavía no llegó. Entonces está en el futuro, todavía vos no lo observaste, pero está ahí, habita. O sea, ya es algo, ya es un mensaje que va a llegar en algún momento y está habitando ahí afuera. Entonces la primera dimensión serían todas partes, son pequeñas partes, pedacitos muy pequeños, y estas partes muy pequeñas lo que hacen es conformar todo lo que nosotros vemos como materia o como realidad. O sea, es como que convergen todas así en una misma cosa, como por ejemplo para formar este vaso. Esas partes son las partículas de la teoría de partículas de Planck y son las partes que conforman todas las partes y los átomos y las células y bueno, y todas las cosas que nosotros vemos como decía anteriormente como real. Pero después de esta primera dimensión hay una segunda dimensión. La segunda dimensión es una especie de sendero, es como un hilo por donde viaja, díganme si me van siguiendo, porque trato de explicar lo más práctico posible, pero es como un sendero, es una línea. Imagínense que ustedes acá tienen el chakra coronilla, hay energía que está viniendo desde arriba, esa energía es esta que hablábamos anteriormente de la primera dimensión, pero claro, hay unos caminos ahí los que van a seguir, y esto tienen un spin, y ese camino que focaliza en nuestro cuerpo físico, le llamo tiempo. Le llamamos el tiempo, porque en realidad, dependiendo de la velocidad que estos caminos, esta energía que nos abarca a nosotros, dependiendo de la velocidad es la velocidad que pasa el tiempo. Esto está ligado tanto a la gravedad
como al tiempo en sí. La teoría nos dice que la gravedad y el tiempo son exactamente lo mismo. Si aumenta la gravedad, aumenta la velocidad del tiempo. Si reduce la velocidad a la que viaja el tiempo. Esto nos lo cuenta en parte la teoría de la relatividad, de esa misma forma. Entonces ya tenemos tres de las partes. La primera, la dimensión número 0, que es la nada, todas las posibilidades que existen. La segunda son las posibilidades que ya tomamos, convergen en un punto focal y hacen muchos pequeños puntos, y todos esos pequeños puntos podemos hacer lo que quiera que sea en la realidad. Y el camino por donde van circulando hacia nosotros, van introduciéndose dentro de nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque nosotros somos los atractores de eso. Entonces ahora viene la tercera dimensión. ¿Qué es la tercera dimensión de la teoría de la flor de la vida? La tercera dimensión es la unión de muchas de estas partes que hablábamos anteriormente, pero que ya están unidas. Es como si se juntan tres amigos y estos tres amigos ya están unidos entre sí. Entonces ya son información. Ya dejaron de ser una parte suelta, sino que ya interactúan entre sí, porque son como tres amigos, que en realidad son tres partículas que se unieron por estos hilos, también a su vez, que son como pedacitos de hilo, y estos conforman lo que sería el átomo de hidrógeno. Este átomo lo que hace es después, una vez que ya está todo unido, termina siendo parte de las moléculas del agua. Entonces tenemos como tercera dimensión la información. Nuestro cuerpo físico es todo información. ¿Por qué es información? Porque tiene memoria. Todo el cuerpo tiene memoria. Tiene una estructura y esa estructura tiene una memoria. Y esa memoria adentro nuestro se ve como una especie de fractal. Según la teoría, todos los órganos y todas las moléculas, absolutamente todas, tienen una memoria individual. Todas y cada una tienen una memoria y la capacidad de observación. Lo hablábamos ayer. Entonces, tenemos la tercera dimensión, que es la información. Ahora pasamos a la cuarta. La cuarta dimensión es como si nosotros tenemos dos seres humanos, y ya lo habrán visto seguramente, pero los humanos tienen como un campo energético alrededor. Buenas noches, Alan, ¿cómo estás? Entonces tienen como un campo alrededor. La cuarta dimensión nos dice que nosotros en nuestro entorno tenemos algo llamado horizonte de sucesos, según la teoría de agujeros negros. Este horizonte de sucesos que acontece alrededor nuestro es lo que nosotros observamos como realidad. Es todo lo que acontece ahí afuera. Y ahora vamos a explicar de dónde sale este horizonte de sucesos, porque si nuestro cuerpo físico es la tercera, la segunda es toda la energía que a nosotros nos envuelve, y a su vez tenemos la primera, que son las partes. Bueno, esta cuarta, de alguna forma, se conforma ahí afuera para que nosotros podamos observar la realidad por un lado, y también que seamos creadores de esa realidad. Somos las dos cosas a la vez. Pero como decía, si nosotros tenemos dos seres humanos y los unimos y sabemos que tenemos un campo energético que se puede medir, se puede fotografiar y que ya se sabe, este campo electromagnético que nos rodea, si se une con otro creador, o sea, con otro humano, se transforma en un co-creador. Ahí está la palabra de co-creación. Cuando un humano se acerca a mí y se introduce dentro de mi campo, de mi cuarta dimensión, está modificando mi campo y yo estoy modificando el campo de él. Ahí hay una interacción. Entonces, cuando por ejemplo este humano habla, es el creador. ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? Perdón, ¿por qué es el creador? Porque emite una frecuencia, una onda, un sonido. Y este sonido y esta frecuencia y esta onda entra en mi campo, y adentro de ese campo está mi cuerpo físico. Entonces me modifica el cuerpo físico a mí. Adentro de los átomos y las partículas se modifican con las palabras. Esto lo dice en la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, esa es la cuarta dimensión, lo que está aconteciendo alrededor. A su vez, hay una quinta dimensión, y esta es la última. La quinta dimensión es el límite de este campo energético que tenemos nosotros. Si somos una especie de toroide, como si fuese una manzana que tenemos alrededor, este toroide que está alrededor tiene un límite, tiene un lugar hasta donde llega. Las partículas salen de nuestro cuerpo físico y chocan contra ese límite. Y imagínense, ahí en ese caso, que ese límite es como la pantalla de un proyector. Entonces, ahora ordenamos todo esto para saber qué es la Matrix y cómo nosotros la conformamos.
Entonces, partículas que viajan hacia nosotros, caminos por donde vienen, que son nuestros propios chakras, los nadis. Ellos viajan y los nadis absorben la energía. Entonces, cuando la absorben, después ingresa adentro de las moléculas de agua y las moléculas se encargan de proyectarla. O sea, ¿qué hace? Proyecta estos mismos, pero con un formato. ¿Y qué le da el formato? Nosotros le damos el formato. La estructura molecular es la que le da el formato a cómo se va a proyectar en esa quinta dimensión allá atrás, a donde veíamos, que es todo esto que ustedes están viendo. Lo que nos dice la teoría es que todo está siendo conformado por ustedes. Entonces, repasamos. Partículas que viajan hacia nosotros en líneas de tiempo, se introducen en nuestro cuerpo físico, nos atraviesan y al atravesarnos se ordenan en ese momento que nos atravesaron según cómo está nuestro cuerpo físico, se proyectan en el horizonte de sucesos, chocan contra la quinta dimensión y crean lo que nosotros vemos como realidad. Esa es la Matrix. La Matrix es el horizonte de sucesos más la quinta dimensión. Pero hay un creador de la Matrix. Y si me entendieron bien, y díganme si me comprendieron, ¿cuál sería el creador? ¿Cuál es el creador de eso que está ahí afuera? Somos nosotros mismos. Somos nosotros los que somos el filtro de la realidad. Para que esta realidad acontezca, para que esta realidad se conforme, nosotros mismos tenemos que ser atravesados por esta energía y proyectarla a todo nuestro alrededor. Si bien esto es bastante difícil de integrar, creo que es simple de comprender, porque es, para decirlo de una manera simple, la luz que está afuera, esta luz ultravioleta que no tiene forma, o sea, no es lumínica, no la podemos ver, esta luz viaja hacia nosotros. Con esta luz nosotros la introducimos en nuestro cuerpo físico y el cuerpo físico la proyecta. Y una vez que la proyectó, lo que hace es conformar la realidad ahí afuera. Es bastante simple de comprender. Lo que no es fácil es de integrar la idea de que esto que está sucediendo acá afuera en realidad está siendo creado por nosotros. No podemos integrarle, a mí me llevó años esto, y esto no lo digo yo solamente, lo dice Deepak Chopra, lo dicen, bueno, tantos otros que tienen otras teorías así como relacionadas. Lo que encuentra la teoría de la flor de la vida es que es la molécula de agua la que toma esa energía y la proyecta. Y créanme que tengo muchísimo fundamento científico, no es algo tomado de los pelos. Pero ahora vamos a ir a un experimento y a lo último vamos a hablar cómo puedo yo modificar esa Matrix, porque si yo soy el creador, tengo que poder modificar la Matrix. Entonces ahora vamos a ir a un ejercicio que seguramente muchos lo han visto porque gracias a Javier Santaolalla y tantos otros científicos se ha difundido de una manera tan viral que ahora todo el mundo sabe un poco de qué se trata esto y si no los invito a que investiguen o a que vean. ¿De qué se trata? El ejercicio de la doble rendija. El ejercicio de la doble rendija es un ejercicio en el cual se pone una placa y esta placa tiene dos ranuras. Entonces, uno de estos fotones, que serían los que hablamos al principio, que son los creadores de la realidad, los que están en el futuro, son lanzados, justamente, podríamos decir que desde el futuro, y atraviesan estas dos ranuras, una pared con dos ranuras. Entonces pueden pasar por algunos lugares sí, por otros no. Del otro lado hay una pared, y en esa pared que está ahí enfrente, tendrían que, si vos lanzás muchos fotones, tendrían que salir como en línea recta, dos líneas rectas proyectadas contra ese muro que está posterior al otro que tiene las dos rendijas. Entonces, si esto es así, bueno, el ejercicio hace esto, ¿no? Mientras hay un observador, un ser humano ahí, o una máquina que observa, una cámara, mientras está el observador, se forman estas dos líneas que están justamente en la pared, siendo atravesada por esta otra pared que tiene dos ranuras. Se forman dos líneas. Está todo perfecto, es como esperábamos, como nosotros imaginamos, como nosotros lo racionalizamos. Ahora, en el momento que el observador se va y ellos lanzan los fotones, sucede algo súper loco. Y es que, en vez de comportarse como si fuese una partícula, se comporta como si fuese una onda. O en realidad, la teoría de la flor de la vida nos dice que se comporta como si fuese una especie de flor. Como si fuese una flor de diente de león.
Si se dan cuenta, es como una flor. Entonces, claro, viaja y chocan entre sí y en vez de formar solo dos patrones, ahora tienen que imaginar que no existe ni la pared, ni el muro que está en el medio, ni nada, porque según la teoría de la flor de la vida nos dice que todo eso está en el momento que nosotros aparecemos y cuando nosotros nos vamos no está. Y es eso lo que sucede exactamente en el ejercicio de la doble rendija. Las cosas cuando el creador no está, desaparecen. Entonces, cuando yo vuelvo a poner la placa, ¿qué pasa? Aparece como un patrón, pero un patrón de onda. No puedo explicar mucho por acá, es difícil, pero aparece un patrón distinto. Es un patrón como si fuesen olas que se interactúan entre sí, chocan y hacen muchas, muchas, muchas líneas así en todo ese muro. Entonces, fíjense la diferencia. Es como que los muebles están o como que los muebles no están. Cuando el observador está o cuando pone una cámara para después el observador ver lo que está pasando, los muebles, todas las cosas están ahí. Pero cuando sacamos la cámara y sacamos al observador, todo desaparece. Esto confirma que la teoría de la flor de la vida es literalmente así. Pero ¿cómo yo podría formar, por ejemplo, acá tengo un micrófono, cómo yo podría en este momento estar formando este micrófono, que es parte de la matriz? ¿Cómo yo podría formar este micrófono? Según la teoría, todas y cada uno de los átomos son agujeros negros. Y estos tienen una infinita capacidad, o no es infinita, pero porque tiene una velocidad y una capacidad, no es infinita, pero de proyectar esta energía que estoy absorbiendo del universo. Y le da un orden. Pero ¿a dónde le da el orden? ¿Dónde está el orden que le da? ¿Está ahí afuera? Yo lo estoy viendo acá en la mesa. ¿Está afuera esto? Bueno, no. Nos dice que no está afuera. Que está adentro de nuestro cerebro. Eso significa que todo lo que nosotros creemos que es real y que en realidad es una matriz o una latiz, todo está aconteciendo adentro de nuestro cerebro. Y si se dan cuenta tiene sentido porque todos los sentidos, yo en el final del recorrido los interpreto con la mente o con el tacto o en realidad los olores, todo lo que yo veo a través de los sentidos o observo o huelo está ahí, pero en realidad está acá adentro. Entonces, claro, la matriz y todo esto que nosotros creemos que es madera, que es micrófono, que es todo esto, en realidad la teoría nos dice que está adentro del cerebro. Entonces no sería tan difícil ahora, sabiendo que toda la realidad acontece acá adentro, o adentro de todo el cuerpo físico, porque todo es memoria y es cerebro, no es tan difícil de imaginar que en realidad acá adentro se pueden modificar cosas y que ahí afuera pasan diferentes situaciones que hasta que yo no las filtre por mi cerebro y no las proyecte dentro de ese horizonte de sucesos no van a acontecer. Cuénteme si me entendieron un poco para ver si o en qué parte no se les hace agua el hecho de la comprensión de esta teoría. Porque ahora que ya más o menos explicamos la teoría de la flor de la vida, podemos darnos cuenta que sí hay una matriz, pero que esa matriz es creada por nosotros mismos. No es algo que está siendo creado por una entidad maligna o algo que sucede por ahí. No, es algo que nosotros conformamos, que nosotros mismos con el orden de las moléculas adentro de nuestro cuerpo físico y su memoria, porque todas tienen memoria, proyectan dentro de nuestro cerebro lo que creemos que es real. Y ahí cambia la cosa, porque primero, tenemos la capacidad de modificar esa matriz, porque está dentro nuestro. Segundo, nosotros somos el inicio y el fin, el comienzo y el fin. Según la teoría, el Big Bang de cada uno de nosotros es independiente, gracias Norma, es independiente y lo que hace justamente es, en el momento de la gestación se genera, ya se vieron imágenes de cuando un esperma ingresa al óvulo y genera una especie de luz, o sea, hay un estallido ahí y hay un crecimiento a partir de eso, de una gestación. Entonces lo que nos dice la teoría es que el Big Bang, nuestro propio Big Bang y nuestro propio universo nace y muere con nosotros, en realidad con el cuerpo físico, después sigue existiendo como alma. Pero fíjense, igual, si te lo tengo que explicar, estoy al horno.
Me llevó 8 años para poder explicarlo de manera sencilla, así que va por buen camino. Está bien. El punto es poder comprender de manera racional. ¿Por qué? Porque empezar a integrar esta idea de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad nos permite saber que el cuerpo físico es el que proyecta. Entonces, si yo modifico mi cuerpo físico, la estructura molecular, voy a cambiar mi realidad. Y se va a plasmar ahí afuera de una manera diferente a la que yo vengo proyectándolo. ¿Qué significa esto? Que hay muchas cosas que están aconteciendo ahí afuera, incluyendo echarle la culpa a los demás o creer que hay una entidad maligna que está manipulando la energía para que nuestra Matrix, y que nosotros somos los responsables, nosotros somos los que podemos dejar entrar o salir. No sé, podemos ejemplificar con que la energía y la información que viene a través de un noticiero es perjudicial para nosotros y a su vez que nos modifica. Y eso es real, hay una co-creación. Pero yo soy el que le doy permiso a ingresar adentro mío o no. Soy el que le di permiso en algún momento y en el que ahora tengo el hábito de hacerlo y tal vez no pueda dejar de hacerlo. Entonces, la matriz se alimenta. Yo tenía entendido que cuando no se observa hay infinitas posibilidades. Sí, así es. Cuando no se observa hay infinitas posibilidades. ¿Y en qué crees en qué hay una contradicción? Es la nada justamente la que cuando no se observa dentro de la nada están las infinitas posibilidades porque no es observada. Pero es así literalmente. Las posibilidades están dentro de la nada y nosotros al ser observada la tomamos. Pero el punto es que nosotros la observamos, pero el que la proyecta es el cuerpo. O sea, el cuerpo físico proyecta y la mente capta y absorbe la información. Pero para poder cambiar esas opciones tengo que cambiar el cuerpo. Es como que no puedo hacerlo si no cambio la matriz que va a proyectar esa realidad. La molécula explica, la teoría, que la molécula es un proyector. Es un proyector porque absorbe energía ultravioleta y emite una energía infrarroja. Una está en el futuro y la otra está en el pasado. En esa emisión crea la realidad. Y a su vez, la molécula misma en sí tiene la capacidad de observarse y de autoobservarse. De eso hablamos ayer, de que hay seres humanos que, para mí todos, pero bueno, que tienen la capacidad de observar su propio cuerpo adentro, en su interior, sus órganos, cómo están. Bueno, de eso, como les dije ayer, pueden investigar. Hay una página de Instagram que se llama visión extraocular. Si vemos esa página nos damos cuenta que un niño puede observar sus propios órganos. Entonces eso significa que hay observadores adentro que le transfieren esa información para el niño después verbalizar lo que está pasando. Bueno, esos observadores, según la teoría, son las moléculas. Las moléculas pueden observar eso que está ahí adentro. Somos nosotros en los lugares que nos queremos parar, donde nos queremos parar como observador, pero podemos observar de diferentes formas, ante nuestros ojos o desde este lugar de molecular sería. Entonces, como les decía, si yo quiero modificar la Matrix, si yo la quiero cambiar, si yo quiero cambiar algo adentro de mi realidad o adentro de mi vida que no estoy pudiendo cambiar, puedo hackearla. Pero muchas veces es difícil de romper un patrón que muy probablemente lo tenga de hace 20, 30 o 40 años. No es tan fácil de obligar un patrón, porque ese patrón no solamente es un patrón estructural molecular adentro del cuerpo físico, sino que también lo que hace es alimentarse, es consumir un alimento para mantenerse y sostenerse vivo. Ese alimento tiene que ser similar en frecuencia. O sea, la frecuencia a la que esté vibrando cada una de esas moléculas va a pedir una frecuencia similar. Esto puede ser alimento, información, sonido, música, lo que quiera que sea, pero tiene que tener algo similar. Entonces, en esa frecuencia, en ese sonido o en ese alimento, este fractal se sigue autoalimentando, va mutando, muchas veces crece en exceso y crece nuestro cuerpo físico por excesos, y si no, puede llegar a reducirse. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para la realidad poder cambiarla?
Bueno, lo primero que tengo que hacer para poder cambiar mi realidad es borrar la impresión para que deje de proyectar aquello que ya no quiero que proyecte. Tengo dos formas. Una, por ejemplo, dejar de alimentarlo específicamente, pero como no sé cómo, ni cuándo, ni qué, o sea, ¿a dónde está el problema de cualquiera que sea? La biodecodificación biológica nos dice perfectamente en qué parte del cuerpo físico está cada una de las memorias y las emociones relacionadas. Pero y puedo atacarlo con una frecuencia, pero hay una forma que es mucho más simple pero difícil a la vez, y es que si yo dejo de alimentar todo el cuerpo físico, todo el cuerpo físico se empieza a resetear. Entonces empieza a hacer que esos patrones se empiecen a borrar poco a poco, se borran, se borran, se borran, hasta que llega un momento que se borran del todo. Y, es, y esto voy a dar un ejemplo simple y sencillo y claro, y es, si vos estás acostumbrado todas las mañanas a comer facturas, obviamente apenas te levantes, lo primero que vas a pensar es ir a comprarlo o agarrarlo, lo que sea, ir a comer facturas, o en tu trabajo, o lo que quiera que sea. Entonces, si yo todos los días como factura, me voy a lanzar arriba de la factura y probablemente no pueda parar de comerla o coma bastante. Ahora, si yo no quiero comer esa factura, me voy a tener que resistir y hacer fuerza con mi cuerpo físico, voy a tener que tener mucha voluntad para poder no comerla, porque es el cuerpo el que me la está pidiendo, porque yo se la di todos los días. Entonces, para poder hacer que eso no pase, si yo borro la memoria del patrón y del fractal, y lo saben las personas que ayunaron y que ayunan o que hacen ayunos largos, ¿qué pasa? Ya no es que tengo que forzarme a no comerlo, no lo quiero, no lo deseo, porque el cuerpo físico borró ese patrón y ya no recuerda que lo come, no sabe, no tiene idea, es algo, hasta incluso puede ser algo extraño. Pero claro, nosotros desde la parte racional sabemos que eso ya no lo queremos, que no lo queremos comer más, podemos caer en la tentación y después seguir en ese patrón y volver a hacer crecer el mismo patrón con esa frecuencia, pero si hay algo que borra los patrones es justamente eso. Ayer hablábamos un poco de las plantas medicinales, de la ayahuasca, del cambó y de todas estas plantas. Las plantas medicinales hacen exactamente lo mismo. El ayahuasca lo que hace es, se introduce dentro de la molécula, adentro de nuestro cuerpo físico, y acá yo celebro con todos primer semana de ayuno. Muy bien. Y sí puedo, dice. Yo era de comer súper mal. Estoy orgullosa de mi voluntad. Eso es fantástico. Si hay algo, si tenemos una sensación después del tercer o cuarto día de ayuno, creo que son dos. Una, mucho orgullo de nosotros mismos. Y dos, mucha gratitud. Porque es como un baño de gratitud. Es como, porque ¿qué es lo que sucede ahí? Fíjense que cuando nosotros no estamos ayunando, sentimos placer al comer, pero tomamos la energía del alimento y a su vez la frecuencia del alimento. También hay que entender que si el alimento tiene frecuencia y tiene moléculas y lo introducimos dentro de nuestro cuerpo físico, allá afuera se va a proyectar lo que es el alimento también. No solo se va a proyectar lo que soy yo, estoy ingiriendo un alimento, me está cambiando la frecuencia, me está cambiando la sintonía y voy a emitir otra cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a ayunar por un largo periodo de tiempo, todas las moléculas se combinan entre sí, se unen, hacen un agua estructurada y en esa estructura acelera el proceso del paso del tiempo, de la segunda dimensión que hablábamos al principio. A su vez, se alimenta de todas estas partes, de estas partículas, y es como que empezás a sentir una especie de literalmente de iluminación, porque claro, está siendo atravesado por la luz, entonces te estás iluminando literalmente. Por un lado te super purificás, te limpias, y por otro lado es como, a ver, para aquellos adultos, ¿no?, que han tenido relaciones, es algo similar a la parte de terminar, cuando uno termina en una relación, no de pareja, ¿se entiende? No tengo que explicar, sí, bueno. Entonces, en ese momento nosotros sentimos una liberación de energía muy grande. Bueno, esto pasa, pero como de manera constante, tal vez no tan intensamente, o puede llegar a pasar, de que sí tengamos un pico de energía dentro de un ayuno, y también a su vez que empecemos a ver ondas y frecuencias porque estamos más conectados y perceptibles a eso que está ahí afuera.
y nosotros mismos lo estamos proyectando con mayor intensidad toda esta energía. Entonces fíjense qué importante que es el ayuno, porque no solo limpia, sino que después me aporta energía. Entonces ahora le preguntamos a Norma si ya le está latiendo el estómago, por ejemplo. Dice, hoy en un taller cocinamos tacos y eran más de 10 comiendo y los míos los guardé para mi familia. Y sí, que hay que tener, pero bueno, esto pasa también y a mí me ha pasado muchas veces estar ayunando por largos periodos y cocinar y no, como no tenés hambre, como llega un momento que no tenés hambre, no pasa nada. Es como que, bueno, está ahí la comida y ya está. Así que, bueno, si hay algo que pasa justamente, ahí le preguntamos a Norma si ya le está latiendo el estómago, nos empieza a latir el estómago. ¿Por qué late el estómago? Porque el corazón late mediante esta energía universal. Es la que le da el pulso al agua, a la molécula, y después se lo da al corazón. Entonces, si es el corazón, si es esta energía, como el estómago o toda la parte intestinal está siendo atravesado por esta energía porque está purificado y no hay nada dentro y hace mucho que estoy ayunando, es justamente todas esas moléculas, ese grupo de moléculas dentro de la parte abdominal empiezan a hacer que el estómago empiece a latir. Vos ves que la panza te late como si fuese un corazón. Y claro, te estás alimentando del prana. Ahí, ese es el prana y esa es la alimentación desde el prana. Y después de 6, 7 u 8 días también podemos sentirnos cansados, pero llega una instancia en la cual nos empezamos a sentir cada vez mejor y empezamos a tener mucha vitalidad. Ya te voy avisando, Norma, que no sé hasta cuándo seguirás, pero que el día 9, 10 o 11 ya empieza a cambiar la energía de una manera significativa y empezamos a sentirnos súper bien y ya empezamos a imaginar y decir para qué comemos si en realidad el alimento no es necesario. O sea, el alimento es placer, pero en sí nosotros nos podemos alimentar de ese prana y ese prana nos da a nosotros también todo lo que el cuerpo físico en sí necesita. No voy a explicar esto acá, pero la teoría nos cuenta que todas y cada una de las partes de la tabla periódica son conformadas por una técnica, o sea, es un mecanismo y ese mecanismo hace que se generen. Explica perfectamente cómo es que se forman todos los elementos de la tabla periódica. Esto significa que con esta energía el cuerpo físico tiene la capacidad de generar calcio o todo, cualquiera de las proteínas que el cuerpo físico necesite. Hay una documental que los invito a verla que se llama Ayuno y es de Gaia y en ella hay médicos y hay muchas personas que no comen hace mucho tiempo. Hay un médico que por ejemplo solo ingiere líquidos, no come, pero hay un hombre que hace 70 años que no come y tampoco bebe agua. Sin embargo, este hombre que no come y no bebe agua, que lo pueden ver ahí y es de la India, él tiene creo que 78 años, por decir una cosa, y a los 8 años fue embestido no sé si embestido, él vio como a una especie de virgen o alguien que se le apareció. Él cuenta la historia así, tenía que subir a una montaña porque le tenían que mostrar algo. Y él le dice, pero no, dice, si me voy con vos para la montaña, no tengo comida, no tengo nada con qué ir si voy a pasar varios días. Entonces le pone la mano acá en la boca y le dicen, ya no necesitarás de alimento. Y ese hombre hace 70 años que no come. Le hicieron estudios clínicos, médicos, durante un largo periodo de tiempo para ver si era real que no comía, para ver si tenía algo adentro del estómago, y se llevaron una sorpresa muy grande. Y acá va por qué el tema de las proteínas. Esa sorpresa fue que el hombre orinaba, pero no tomaba agua. Eso significa que su cuerpo físico generaba agua, pero no la tomaba. Simplemente son los riñones lo que, mediante esta energía densificada de la luz, producen y pueden hacer que se conforme la molécula entre el oxígeno y los átomos de hidrógeno y puedan formar agua para que después se transforme en orín. Así que fíjense cuántas cosas que no sabemos todavía, pero este hombre hace 70 años que no come, hay otro que hace 40 y otro que hace 20, y hay otro que anda caminando por Córdoba, que lo he visto en algunos videos hace poquito, que bueno, él también cuenta que no come
y no toma agua, porque dice que primero no comía y después hasta el agua le empezó a resultar pesado. Bueno, como para cerrar un poquito con toda esta idea de cómo cambiar la Matrix, ya les di algunos recursos, les dije sobre la ayahuasca, si no vayan a ver el capítulo de ayer. Dentro de lo que es el ayahuasca en sí lo que hace es ingresa una molécula, acelera el paso del tiempo de una manera mucho más rápida. Entonces, al acelerar el tiempo dentro del cuerpo físico, todo el cuerpo se empieza a reestructurar y hace una especie de que no sé cómo lo hace, pero sé que lo hace. Bueno, lo primero que pasa en el cuerpo físico en el ayahuasca, lo que te puede pasar es que te empieza a temblar todo el cuerpo. Y es todo el sistema nervioso que se está corrigiendo. Vos estás acostado y todo el tiempo el cuerpo hace track, track, track. Bueno, después de eso te sentís súper mal, tenés ganas de vomitar, querés decir qué estoy haciendo acá, para qué vine. Bueno, estás atravesando lo que es un proceso de renacimiento y de reseteo. Cuando voy atravesando todo ese proceso, me siento súper mal, como decía, pero en un momento empezamos a sentir algo adentro del estómago. Hola, Eleonor, ¿cómo estás? Buenas noches. Empezamos a sentir algo adentro del estómago. Y eso es justamente toda la toxicidad, que no sé cómo lo hace el cuerpo físico, honestamente, para agarrar toda la toxicidad del cuerpo y llevarla al estómago en forma de agua, y empezamos a hacer algo que se llama el alivio, y empezamos a vomitar, y a vomitar, y a vomitar, y a vomitar. De la misma forma trabaja el cambo, nada más que no es placentero como la ayahuasca, o más o menos, pero es algo mucho más, es el veneno de un sapo que yo lo he hecho también. Y bueno, ahí te hacen tomar 3 litros de agua y empezás, esa reestructuración es mucho más violenta y el cuerpo es como que no sabes cómo hacer para soportar ese dolor, pero después, bueno, va todo al estómago y te desintoxicas. Les cuento otros procesos de desintoxicación. Algunos son bastante, se puede llamar agresivo. Hay otros que es, por ejemplo, la reestructuración la podés hacer desde los hongos con la psilocibina. La psilocibina es mucho más amorosa que lo es el DMT, muchísimo más amorosa. Es otra forma de poder, bueno, como reestructurar toda la parte física para después poder, como decía anteriormente, plasmar en nuestra realidad otra realidad mucho más limpia. Y esto es así, lo produce el ayuno, lo producen las plantas medicinales, lo producen, no sé, dentro de los procesos que yo he atravesado son esos, plantas medicinales y ayunos prolongados, no ayunos de 12, 14, 16 horas, sino un ayuno de más de 10, 15 días. Ahí empezamos a sentir ya el cambio bien profundo y empezamos a ver el mundo de otra forma. La primera vez que tomé ayahuasca, me fui, me acuerdo, bueno, volví al otro día, un domingo, salí, recuerdo caminar por la calle Pellegrini, acá por Rosario, y es difícil de explicar cuán... a mí me soplaron rapé, vomité bastante, dice, sí, también. Si no estás acostumbrado al rapé, el rapé también es una medicina muy poderosa que te puede hacer como que se abre, parece que se abre la tapa de los sesos y hay como una frescura y hay una reestructuración también. Ojo con el rapé, no es algo que se pueda consumir, o sea, al igual que todas estas medicinas, no son para consumir repetitivamente, no, son medicinas que son sagradas y que igual no lo podés hacer, literalmente. La ayahuasca no la podés hacer más de un día sin dejar pasar 2 o 3 o 4 meses para imprimir todo ese proceso. Bueno, les contaba que iba caminando por la calle Pellegrini y veía otra realidad, era otra cosa, era como, no sé, como que me habían abierto los ojos y había tantos colores, tantos sonidos, tantas cosas que no podía percibir. Y claro, ¿por qué yo no podía percibir todos esos colores? Porque era mi cuerpo el que estaba pero tan intoxicado que no lo podía proyectar. Proyectaba la mitad de la información o una parte de la información. Entonces no estoy viendo mi realidad en su esplendor, no estoy viendo todas mis posibilidades, no estoy pudiendo hacer eso, estoy totalmente intoxicado y no me permito a mí mismo. Exacto, no son cosas para ir recreativamente o a pasarla bien, no. Muy bien, Martín, muchas gracias por aportar eso, porque realmente no es, ninguna planta medicinal es para eso, no es una droga. Las personas normalmente le tienen miedo y respeto, y está bien que lo tengan, no miedo, pero sí respeto hacia una planta medicinal, porque te lleva a el alma, te lleva a tu alma, te lleva a ver
toda tu vida en un solo instante y te lleva a una muerte literal, porque es una muerte del cuerpo. En realidad nosotros entramos dentro de esta quinta dimensión que le hablaba al principio, y esta quinta dimensión son de ondas fractales y qué sé yo. Entonces todo el mundo dice, no, pero esto mirá, es como que sos re hippie y vos estás viendo. No, esto es ciencia. Eso, todos esos fractales que están ahí son los que estábamos hablando a lo largo de toda la charla. Son los que conforman y proyectan la realidad. Son los fractales de colores y es la forma en la que la geometría sagrada de la teoría de la flor de la vida nos explica que toda y cada una de esas partes, que son hexágonos, triángulos, cuadrados, y conforman los colores y los sonidos y así se almacenan, bueno, nosotros podemos verla. ¿Por qué? Como explicaba anteriormente, porque la molécula observa. Entonces yo me conecto, todo mi cuerpo se conecta, yo cierro los ojos y me veo por dentro. Veo mi memoria, veo toda mi existencia, veo toda mi vida desde el primer momento en que nací. Y eso les puedo asegurar que es hermoso, es precioso. Les voy a contar una historia para cerrar ya. Y si tienen alguna duda la expandimos un poquito más. En la primera toma de ayahuasca yo estaba acostado en una manta que me había llevado. Tenía un cristal, que era un cristal de cuarzo, parecido a uno que tengo por acá. No lo voy a agarrar porque se me va a caer. Bueno, algo parecido a esto, pero transparente. Entonces yo tenía un cristal de cuarzo en la mano. Me había llevado mis amuletos y mis cosas, mis collares, saumerio, qué sé yo, como que iba a hacer algún efecto. Entonces yo estaba ahí y tenía el cristal en la mano. Entonces empiezo a entrar por primera vez en esta planta, no comprendía muy bien, y todo se empezó como a caracterizar. Las personas empezaron a tener otros colores, empecé a ver el aura de las personas, empecé a mirar el techo y el techo era todo como cristales y era de todos colores, se veía justamente la información, veía de lo que estaba hecha la realidad. Estaba vislumbrando ahí, la quinta dimensión la tenía ahí, enfrente a mí, y hoy la entiendo. En su momento yo para mí eran colores y cosas que no entendía qué era. Entonces cierro los ojos y dije, bueno, voy a cerrar los ojos a ver qué acontece aquí. Y en el momento que cierro los ojos empiezo a ver como si yo estuviese adentro de la casa de Superman. ¿Se acuerdan de la casa de Superman? La casa de Superman son todos como cristales. Es como si fuese la cueva de Naika, donde hay todos cristales gigantes así. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? Y después me doy cuenta, después de un ratito, que yo tenía el cristal de cuarzo en la mano. Yo estaba entrando dentro del cristal de cuarzo y estaba viendo toda su estructura adentro del cristal. Fíjense lo loco que es esto. Bueno, entonces después sigue avanzando el viaje y vamos a acelerar un poquito porque pasaron muchas cosas, pero llego a una instancia en la cual me encuentro dentro de mi propio... había como algo, yo veía como algo sombrío así, rojo, y del otro lado veía movimientos y veía como escuchaba sonidos, escuchaba algo que como que algo susurraba o hablaba y qué sé yo. Entonces, claro, cuando estoy viendo todo eso que estaba ahí, no entendía qué era. En ese mismo momento que veo todo eso rojo así como traslúcido, escucho una voz que dice Hernán, y era el chamán que me estaba hablando a mí. Entonces yo decía, no soy Hernán, ni siquiera le podía responder, pero no soy Hernán. Entonces, sabía que era para mí, me doy vuelta, me despierto, no me despierto, me levanto y lo miro, y me dice, date vuelta. Me había puesto en posición fetal, en posición fetal, me había puesto así todo, me había, como estaba como arrodillado, pero acostado y así de costado. Entonces me dice, ponete boca arriba. Después entendí por qué me dijo esto. La cuestión es que vuelvo al viaje de ayahuasca, estoy ahí y estoy observando toda esta luz roja que estaba ahí del otro lado. Y entonces veo como unas sombras también. Empiezo a ver como unas sombras que atraviesan así. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Me pregunto. Y escuchaba voces del otro lado. Y en el momento que me pregunto qué era eso, empiezo a ver una manito chiquitita, muy chiquita, como de bebé. Y estaba como adentro de un lugar líquido. Era yo adentro de la panza de mi mamá. Estaba
viendo mi propia gestación. Estaba viendo todo desde ese lugar, escuchaba las voces de las personas que estaban afuera y a su vez me veía a mí mismo y veía esas sombras eran las costillas de mi mamá, y a partir de ahí entré en un viaje que ya se los he contado, pero entró en un viaje en el cual veo toda mi historia de vida al mismo tiempo. Toda. No es que saltaba de lugar en lugar, no tengo forma de explicarlo a esto. Pero sí sé que vi toda mi vida en un instante. De repente fue como una película que pasó en un flash así, y después de eso viví toda mi vida en un instante. Y así fue esa primera historia de ese viaje bueno, que a mí me resultó realmente increíble. Después entendí que uno no se puede poner de costado porque es como que se entrega. Pero yo estaba en esa posición fecal porque estaba en esa posición fetal justamente porque estaba como adentro de la panza de mi madre. O sea, yo estaba como afuera, pero estaba dentro de la panza. Fíjense qué loco, o sea, y ayer he contado otra historia también más loca aún, que es poder entrar, ingresar a ver nuestro propio ADN y corregirlo, ser nosotros nuestros propios médicos. Entonces ahora que ya les conté todo esto, estas diferentes herramientas y recursos que podemos utilizar, quiero que se den cuenta que en realidad, si yo después de hacer una ayahuasca veía toda mi realidad diferente y ahí empezó un antes y un después de mi vida, significa que nosotros podemos cambiar todo en la vida, pero hay cosas que, claro, están tan arraigadas y tan cristalizadas, porque es así, son cristales que están adentro de nuestra memoria, que no nos permiten cambiarlas. Y si hay algo que hice a lo largo de todo el libro bueno, el que escribí de La panacea es tu voluntad, que cuento todas las experiencias de ayahuasca, de cambó, de cannabis, y también después de todo el proceso que atravesé y todo el despertar. Pero si hay algo que cuento justamente es sobre todas estas cosas porque es mi sendero, es mi camino. Ahí es como que empecé. ¿En qué estaba yo? En la búsqueda de cambiar mi Matrix. ¿Por qué? Porque no la soportaba más. Porque no toleraba más vivir así. No toleraba más vivir adentro de un cuerpo que sentía que yo estaba encerrado adentro de un cuerpo que me manipulaba a mí mismo y me llevaba a hacer cosas que yo no quería hacer. Desde joven, con ciertas cuestiones que he hecho, con muchos excesos de alimentos, de alcohol y diferentes cosas, entonces yo no podía salir de ahí. Y en algún momento tenía que empezar a hacer un quiebre. Ese libro ahora habla justamente de eso, de un ser humano común y corriente que ya no soportaba más la vida, que no soportaba más vivir así, que no quería trabajar por trabajar, ni estudiar por estudiar, ni tener que hacer todo lo que el sistema en sí nos dice, y empezó a buscar la salida y me di cuenta que la salida estaba y era hacia adentro, era hacia mí mismo, era hacia limpiar esos patrones. Hoy en día, después de ese libro y todos esos cambios, bajé más de 25 kilos, soy un ser pleno, me siento abundante, me siento feliz, o sea, mi experiencia de vida cambió por completo, cambió en muchos sentidos. Y es justamente porque yo cambié lo que soy. Entonces, claro, hoy proyecto otra realidad. Pero bueno, todas estas experiencias son experiencias que son difíciles de atravesar. Y realmente te tiene que llamar la planta para que eso sea así. Bueno, ¿qué les parece si les cuento una historia más y nos vamos a descansar? Esta última historia tiene que ver con algo que va más allá de la muerte. ¿Por qué más allá de la muerte? He tenido dos experiencias más allá de la muerte. Cuando era chico, me quedé electrocutado y tuve un accidente en el cual estuve en coma. Pero, aparte de eso, cuando era grande, ya tenía diferentes experiencias y como de alguna manera entendía cómo era ahí del otro lado, esta quinta dimensión, porque ya la había vislumbrado, entendí con el ayahuasca que también esto era así. Y en el ayahuasca, otra cosa que me sucedió fue que me encontré con mi hermano y con mi padre, que están fallecidos los dos, y con otros seres queridos que ya no están en este plano. Entonces los pude ver, los pude abrazar, pude hablar con ellos, me contaron cosas que acá nadie sabía, que yo no sabía y que después fui y pregunté y dije, che, esto y esto, me lo contaron ellos a mí y después yo fui y lo verbalicé y era así literal.
Entonces, a lo largo de toda esta historia, también descubrí y develé, por eso yo digo que nuestro cuerpo físico es el que atraviesa toda la experiencia de vida. Pero llega un momento en el cual nosotros nos desprendemos del cuerpo físico y ahí inicia la vida en sí, ahí empieza la vida del alma. Entonces, todas esas almas están en esta quinta dimensión que es la memoria en donde habita el todo. Están ahí, viven ahí, existen ahí y están alrededor nuestro y no los podemos ver porque están, como les digo, en la quinta dimensión, está en el futuro. Entonces nosotros no lo podemos ver hasta que no entre y son tan sutiles que nosotros no los absorbemos. Podemos tener acá un ser al lado, a nuestro padre, a nuestro hermano, a quien quiera que sea, que va a intentar comunicarse. Vamos a sentir una energía así que nos atraviesa el cuerpo, podemos sentir, bueno, algún movimiento o algo alrededor, o esto que les voy a contar ahora. Yo estaba una noche, me acuerdo, después de que, bueno, me había quebrado una pierna y todo un acontecimiento ahí también que cuento en el libro, pero yo estaba una tarde y estaba sentado así y dije, por primera vez, dije, voy a meditar, dije. Voy a ver qué es esto, qué onda con meditar, decía yo. Nunca había meditado. Entonces me siento y bueno, me quedo ahí como tratando de hacer silencio y como tranquilo, relajado y qué sé yo. Y como que no sentía mucho, ¿no? Nada, qué sé yo. Entonces dije, voy a hacer una pregunta, a ver si hay alguien acá. Entonces pregunto, ¿papá o hermano? ¿Están acá? Decía. Y yo esperaba como un portazo o esperaba, no sé, que se mueva la cortina, qué sé yo, cosas locas. Entonces, nada de eso pasó. Lo único que sentí fue como un cosquilleo acá, me acuerdo, en mi hombro derecho, y como algo que les digo que ellos pueden hacer cuando te atraviesan o cuando están al lado tuyo, vos sentís esa energía, eso sí lo podés sentir. Y ellos de alguna forma, si tenés como un estado bastante sutil de vibración, de frecuencia del cuerpo, podés percibirlo. Pero ese día no fue más que eso, fue hasta ahí. Entonces pasó el día y al otro día a la mañana recibo un mensaje por Facebook. Y vos dirás, Gabriel o Gibriel, ¿de verdad un ser del más allá te va a enviar a vos un mensaje por Facebook? ¿Es posible que un ser que está del otro lado en la quinta dimensión haga eso? Bueno, sí, es posible, pero ¿cómo lo hace? Tengo una amiga que hacía 25 años que no veía, que es medium, y que a la noche tuvo un sueño en el cual mi hermano le decía a ella que me diga a mí que él estaba muy bien. Entonces me escribe un mensaje con textuales palabras. Gaby, perdóname que me comunique por acá, pero no tengo tu celular. Anoche tuve un sueño en el cual tu hermano, se me pone la piel de gallina, en el cual tu hermano me pide por favor que te diga que él está muy bien y estaba con alguien que estaba de espalda, dice, y me pide disculpas porque, dice, perdona que te lo diga por acá, hacía 25 años que no la veía a ella. O sea, no había forma de que sepa de que yo había, nadie sabía aparte que yo había estado meditando y haciéndole una pregunta a mi hermano. Ella es medium, se comunica, se llama Emilce Chapires, búsquenla en las redes sociales, es una amiga, pero también tiene comunicación con esos seres y me transmitió ese mensaje. Esa fue la primera vez que confirmé que la vida después de la muerte sí existe. Después lo confirmé de muchas otras formas, pero la vida después de la muerte física sí existe y nosotros quedamos suspendidos en la quinta dimensión del todo y es el alma. Y ahí habitan y están todos nuestros seres queridos. Hay formas de llegar, hay procesos también de desintoxicación de esas almas. Quien quiera investigar un poco más sobre eso puede ver una película que se llama No Solar o Nuestro Hogar, No Solar es en portugués, y esta película muestra exactamente todo el proceso de muerte en el cual Chico Javier, que es un canalizador que ya falleció, escribió más de 400 libros, él era canalizador y se comunicaba con todos los seres. La gente iba masivamente a verlo a él y se comunicaban con estos seres. Entonces él escribe un libro de Andreu, era uno que se comunicaba con él, y le contaba cómo era la vida en el más allá, cómo él atravesó todo el umbral y sus sombras y todo lo que tuvo que pasar.
Es una película que al principio la vemos como media antigua, media, viste, así como lenta y qué sé yo, pero los invito a que la vean entera porque también te muestran cómo del otro lado sanan con las manos y cómo es todo ahí en esas ciudades que son ciudades cristal o que están en otro lugar. Existe la vida después de la muerte, lo he confirmado de múltiples maneras y es lindo también saberlo porque nos damos cuenta que en realidad todos los seres que no están acá están ahí, que están vivos, que están felices porque viven muy, pero muy, muy bien y a su vez que se pueden comunicar con nosotros y que muchas veces son los que nos están dando el empujoncito, los que nos están diciendo, dale, dale, yo te acompaño, o que te van poniendo cosas buenas en el camino, te van ayudando, son nuestros guías espirituales. Entonces es importante también honrarlos, agradecerlos, recordarles, saber que están ahí, agradecer si es que lo siento, si siento alguna energía, si en este momento ustedes están viendo este video y sienten una energía, piensen en qué persona se les viene con esa energía, porque es automático, la mente interpreta quién está ahí. Tal vez no lo puedan ver, tal vez no lo puedan, pero sí puedan percibir alguna energía ahí atrás por ahí. Bueno, ¿qué les parece la charla de hoy? A mí me gustó, la pasé re bien, contando algunas historias y también dando un recurso que tiene que ver justamente con cómo salirnos de la Matrix, que hay muchas posibilidades, muchas formas, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa forma. Y que nosotros vamos a vivir eternamente. Sí, así es. Nosotros vivimos eternamente. Y según la película, y esto no sé por qué, pero me cuesta un poco integrarlo, nosotros reencarnamos nuevamente. La teoría de la flor de la vida nos dice que nuestra reencarnación directa son nuestros hijos y que nosotros somos la reencarnación de nuestros padres. Simplemente somos una mamushka y somos un punto focal entre lo que converge de todos nuestros padres y ancestros. Somos nosotros el punto focal y después se vuelve a ramificar a través de nuestros hijos. O sea que la reencarnación en sí la tenemos enfrente a nosotros. Estamos interactuando con nosotros mismos a la hora de interactuar con nuestros hijos. Y eso es literal, porque le imprimimos genéticamente todo lo que somos nosotros y después a lo largo de la vida le imprimimos hábitos, costumbres, lo que nos gusta comer, lo que nos gusta mirar, lo que nos gusta hacer, el partido político y todo. Se lo enseñamos nosotros como si a nosotros mismos nos estuviésemos volviendo a educar. Cuenta esto en muchas... Perdón. Cuenta esto en muchas vidas, muchos maestros. No entiendo. Ah, perdón. Brian Wayne. Sí. Cuenta esto en muchas vidas, muchos maestros. Sí, tal cual. Perdón. Sí, Claudia, tal cual. Se cuenta así. Y es así. Es literalmente así. Y es hermoso que sea así. Porque nos quita por un lado este peso de decir que vamos a morir y que vamos a morir. Y por otro lado le quita la responsabilidad y la culpa a esto de entender que la Matrix no es algo que está creado por entidades malignas, sino que si es maligna la realidad, somos nosotros los malignos, porque somos nosotros los que estamos creando la realidad. Y podemos cambiarla, y podemos limpiarnos, y podemos desintoxicarlo. Así que bueno, en el libro. Gracias, Eleonor. Bueno, buenísimo, me encantó. Aquellos que llegaron tarde, mañana volvemos a las 22 horas. Vamos a ver, porque estoy con muchas ganas de entrar en un ayunazo, medio largo tal vez, quién sabe cuántos días, pero tengo ganas de seguir compartiendo todos los días a las 22. Sé que la información con el ayuno sale mucho más limpia, así que de a poquito se va armando una pequeña comunidad acá que bueno, todas las noches nos compartimos un rato. Me honra mucho los que están ahí del otro lado. Me honra que haya personas que estén interesadas en este tipo de cosas que por lo menos a mí me hicieron muy bien y seguramente a ustedes también. Esto es teosofía, es ciencia teosófica espiritual. Mi nombre es Gibriel y yo agradezco mucho estar expresando mis dones para ustedes. Que tengan un buen descanso, buenas noches y nos vemos mañana a las 22 horas. Chau. Qué lindo.